Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Meet the Hacker. Estamos aquí con el señor Dimitri Bestusev. Dimitri, ¿cómo andás? Bien, Federico, muchas gracias. Qué bueno tenerte acá. Gracias por aceptar conversar conmigo. Hace tanto tiempo que no nos veíamos y si bien estoy al tanto de lo que haces y por redes, etcétera, hace tiempo largo que no conversábamos. Espero que vuelva a ocurrir pronto en la presencialidad eso. Pero quería invitarte para que la gente te conozca y sepa qué estuviste haciendo y los temas súper interesantes en los que estuviste metido profesionalmente en los últimos muchos años, porque es un recorrido ya largo y está buenísimo. Así que quiero arrancar para todo esto con la pregunta clásica ya de Meet the Hacker, que es, ¿cuándo te diste cuenta que la seguridad era algo que era lo tuyo? Wow, muy buena pregunta, gracias. Y sí, para mí es un placer estar aquí, es mi privilegio. Gracias. Ah, la vida fue interesante porque recuerdo que eran los años 90 y ya las computadoras estaban entrando, no tan fuerte, pero por ejemplo en el trabajo de mi mamá, ellos tenían algunas máquinas que ya iban a dar de baja. Y entonces, en vez de botarles al basurero, le preguntaron a mi mamá si es que quería ella tenerlo, o sea, tomar esta compu y llevarlo a la casa. Y era un X86, o sea, ese Bien, era un XT86, tenía claro. 11 megahercios, el CPU, eran 16 colores, no 256. Claro. El disco duro era 10 megas y tenía, si no me equivoco, tenía MS2 3.01. Bien. Y pues yo comencé ahí como que yo no quería, yo no me llamaba mucho la atención en ese momento esto, pero de repente tuve un amigo que también del barrio jugábamos juntos básquet y él me dice, y él tenía una mejor compu, era 286 Pentium, entonces comenzamos, él me introdujo básicamente al mundo, Mm, me mostró desde la base qué es un disquete, cómo meter el disquete, pero de repente descubrimos que existen virus. Nos infectaban mm, los disquetes porque copiábamos juegos. Y estos juegos al final prestas, el disquete era de 5 pulgadas, no el siguiente de 3. Y entonces bad sectors, sectores dañinos, todo esto, comenzamos a ver que el disquete se puede romper, pero también que hay file infectors, infectores de archivos mm, o claro. infectores de sectores de arranque. Mm, Y era una cosa porque después tenías, digamos, tus 10 disquetes y de claro. repente todos terminaban contagiados y tú decías, ¿qué hacer? ¿Qué Bien, hacer ahora con esto? ¿Cómo limpiarlo? Entonces comenzamos a descubrir qué hay. Y en ese bien. momento nos dimos cuenta que había un pocos antivirus, AIDS Test, había Ujú. el MS Check y algo más, no recuerdo ahora, pero eran como muy malos porque no había protección residente, es decir, eran scanners, Claro, podías claro. ejecutarlo a escanear un disquete, pero si ya lo Mm, metiste y le pusiste, no sé, A dos puntos slash y le mm, leyó el sector de arranque y tú no habías escaneado, mm. se infectó. Ya Claro, todos claro, claro. estábamos, que era muy, muy doloroso. Entonces, él y yo, él se llamaba Iván, y yo dijimos que hay que hacer algo y programamos nuestro primer antivirus. Era Basic, en el Basic. Básicamente escribimos un residente, una aplicación pequeña que se cargaba a través del AutoExec.bat. Lo Mm, pusimos ahí en la línea y existía en la memoria y todo lo que hacía únicamente es mirar el sector del arranque, monitorear si hay un intento de bien. cambio. Y si es que había un intento de cambio, no podía proteger, pero podía alertar. Entonces le pusimos que sonara ahí la computadora, pam, pam, pam. Pasaron unas semanas, nos olvidamos, hicimos, tú lo pones en autoexec.bat y te olvidas. Y Claro, cuando claro. te trajimos un disquete, lo metemos y tú se prende, Ok. ¡oh! Mira, esto Wow. funciona. Esta fue la cosa. Desde aquel entonces dije, no, esto es importante. Entonces hay que trabajar en esto. Qué bueno. A ver, sitúame en tiempo y espacio. Ya estabas en Rusia, que primaria, secundaria, ¿qué edad tenías? Tenía, me parece que unos 14 años, no, no estoy muy seguro, pero unos Por ahí. 14, sí, 14, 13 años aproximadamente.
Y Bien, pues yo recuerdo el juego favorito era NBA o Aladdin, ¿no? También claro, sí, y sí. saltar y todo esto. Claro, qué interesante. Sí, sí, época interesante de las computadoras cuando todo era una maravilla y un color más hacía una diferencia enorme en la calidad y los píxeles y todo. Así que es muy, muy interesante. La mayoría de los que estábamos en esa época activos, empezando a estar activos en entender de qué se trataba todo eso, probablemente en esa época arrancamos muchos en como picándonos como el bichito de, bueno, acá hay algo más y con los virus y con las pocas herramientas que había y los debuggers y todas estas cosas que arrancaban en DOS, etcétera. Así que muy interesante. Entonces, bueno, ya está, eso fue como un gran comienzo realmente. Anteriormente igual habías estudiado algún colegio técnico o algo así, o fuiste aprendiendo en el camino con libros, ¿cómo fue? Bueno, la escuela en Rusia es plana, o sea, tú básicamente Ok. estudias todo de todo, sin especialidad. Los últimos 2 grados, sí, mi papá, como me regaló, me puso Mm, en una clase como donde había bastante más matemática y me sentí acabado. Y yo pensé que iba a perder la escuela. Eso fue un regalito del papá terrible. Pero luché, luché, luché y bueno, terminé. Pero ok, como que me puso cimientos. Y luego ya bien. así en la universidad, un poquito ahí estudiando y todo esto. Y también pues, estudiaste en la universidad algo técnico, sí. Ahí ya te Sí, fuiste para el lado era. de tecnología. Ujú. Claro, claro. Bueno, y después, a ver, ¿cómo transformaste toda esa pasión que fuiste encontrando? ¿En qué momento fue que la transformaste, empezaste a transformar en una profesión? Sí, en la universidad comencé a trabajar como Network System Administrator, como Ujú. administrador de red, de sistemas. Y interesante porque era una experiencia grande. Era el año 97, 98, y en ese tiempo ya yo estaba a cargo de 3 subredes estudiantiles de 254 hosts, o sea, casi por ahí, 700 y pico de máquinas. Wow, Entonces, comencé a ver algunos problemas y me pagaban. O sea, estaba estudiando y me bien, abrí un rol dentro de la universidad donde era un dinerito así como caía ahí, pero claro, para un estudiante está bien. Y claro. a través de esto, ¿no? Seguía mirando, también los ataques iban evolucionando muchísimo, aparecían los ataques a nivel de capa de red, todavía teníamos hubs antes de que llegaran Switch, Ujú. entonces uno con un sniffer podía capturar todo el Claro. tráfico, escaneos de puertos, explotación de las primeras vulnerabilidades, de malas configuraciones, Ujú. malware. Comenzaron a ver también amenazas, ya no simplemente como infectores de archivos, comenzaron a Mm, aparecer los troyanos, claro, backdoors, infostealers, y yo estaba en la mitad de esto como mirando, pues, bueno, no sé qué hacer. Mi arranque en seguridad fue a través de redes, bien. pero como que cuando ya comencé a formalizarlo y trabajar en esto, terminó siendo ah, malware, o sea, programas de código malicioso y bueno, lo que hoy conocemos todo como un ecosistema de la ciberseguridad en general, donde malware es simplemente una pieza nada más. Claro, claro. Bien, o sea, al principio me imagino que habrá sido más tratar de entender y aprender sobre tecnologías más que sobre seguridad, porque seguridad no era una materia que se podía aprender, en los 90 por lo menos recuerdo que no. Después en algún momento sí empezaron a aparecer cursos en las universidades, por ahí algunas cosas así, o comunidades. ¿Encontraste alguna comunidad de seguridad en algún momento? ¿Cuándo fue que empezaste a conectar, a conocer gente que se dedicaba a lo mismo que vos o que le gustaba lo mismo? Fue bastante tarde. En la Bien. universidad en Moscú sí hubo un club no oficial, digamos así, unos chicos. En la planta baja había como, no sé, una habitación, no sé, como una oficina donde estaban unas 5 o 6 computadoras conectadas al internet. Buen internet para aquel entonces, porque, Bien. digamos, hablamos del 97, 98, pero cada Claro. computadora tenía el internet de 10 megas, 10 megabits por Mm, segundo. O sea, en ese tiempo era bomba. claro. Uf. Y nos sentábamos ahí y yo la verdad que miraba mucho lo que hacían estos chicos, porque algunos eran brillantes, o sea, eran Mm, brillantes, muy buenos. Me compartían cosas, yo miraba y comenzaba también a trabajar, no sé, a mirar el código un poquito. Las primeras cosas que surgieron eran, por ejemplo, bueno, digamos, te sale un mensaje de error en alguna aplicación, pero ¿qué tal si cambias este mensaje de error y le pones con mm, simplemente, no sé, en ruso, en español, en claro. cualquier, y pongas tu mensaje?
Claro. Bueno, cosas como estas eran como primeras como excursiones dentro del código, pero la comunidad, yo creo que para mí fue más que nada descubrir muchos años después, Mm, cuando ya llegué a estar en el Ecuador, porque viví también en el Ecuador muchos años, mi esposa es del ujú, Ecuador, y de repente comienzo a descubrir, bueno, hay mundos ahí de la gente que comparte información, y en mm, varios idiomas, en español, en inglés había un montón, en español poquísimo en ese momento, mm, en ruso había, pero están ahí lejos mm, y eran a veces como datos demasiado técnicos para mí en ese momento. Eran como, claro, no entendía mucho lo que estaban claro. hablando ahí. Y de poco a poco, ¿no? Iba metiéndome. Claro, claro. Y a ver, aprendiste primero inglés o primero español? ¿Cómo fue esa parte de la vida? Sí, aprendí primero inglés, luego lo olvidé porque comencé a estudiar el español. Con el español lo desplazó, lo arrasó, ¿sí? Claro, claro. Y yo dije, "Puf, ¿para qué? ¿Quién necesita inglés? Si yo voy a vivir en América, llego ahí, vivo así caché, todo cómodo, y de repente, no, hace Claro, falta inglés. Y yo, wow, claro, eso quedó bien embotellado. ¿Cómo claro, sacarlo ahí? Pero, y entonces, de a poco tocó también recortar, especialmente, no sé, recuperar la fluidez, pero todo hasta escribir para no ser como todos cuando aprenden el idioma. claro, claro. Estás luchando con todo, ¿no? Claro, claro, sí, creo que se tarda bastante en lograr esta fluidez, por supuesto, pero es interesante que también uno se va dando cuenta qué es lo que le sirve en función de lo que pasa en la vida en ese momento. Si en ese momento tengo que estudiar inglés o sea, para aplicar a una empresa, o sea, porque me mudé a otro país y no hablan inglés, o sea, inglés nativo, pero hablan un idioma, inglés es el idioma en el que nos encontramos entre, no sé, el holandés y yo por ahí. Es interesante eso, o sea, que a veces te obliga a encontrarte en un punto medio, entonces casi que no se puede escapar uno del idioma. En cambio, del español, si no vives aquí, la verdad, yo vivo en España en este momento, pero la realidad es que en Latinoamérica, si no es por alguna necesidad en especial, uno diría, bueno, está bien, vamos a estudiarlo porque el inglés porque lo necesitamos, pero el español, ¿quién lo estudiaría? Nos preguntamos. Sin embargo, es uno de los idiomas más hablados del mundo. Así que esto por cantidad de población, por lo menos. Así que esperemos que se construya material y contenidos y conocimientos en español, que por supuesto es más complicado. ¿Y cómo es hoy en día el conocimiento que encuentras? ¿Hay alguna bibliografía en particular que mantienes de tanto inglés como de ruso en particular? ¿Se genera material en ruso interesante, actualizado, por ejemplo? Sí, sí, existen varios Hubbard, ¿no? Por ejemplo, un sitio Ujú, Hubbard. Hay comunidades donde tú puedes leer. Ahora hay mucho también movimiento en Telegram, ¿no? Hay muchos grupos en claro. Telegram donde uno puede leer. Lastimosamente, algunos de estos grupos se han vuelto por la guerra en Ucrania, como que tú puedes Mm, percibir, como que, claro. parece que el que maneja este canal es como que está por ahí, este es de acá. Claro, Y a veces lees esto y cuando comienza a claro, mezclar geopolítica, toca como que claro, filtrar. Bueno, ¿cuál es el punto? A ver, vamos, ¿cuál es el claro, post? Es esto, ya listo, bueno, claro. vamos, ¿no? Claro, es interesante porque de hecho me imagino que debe haber, o sea, debe haber diferencia entre lo que piensan las personas, independientemente de trabajar en ciberseguridad, puede tener ideología de un lado o del otro, pero hago la analogía con lo que tengo más cerca. Cuando nos conocimos yo trabajaba en la industria antivirus y tú también, y me pareció interesante que independientemente de la empresa, de la organización, etcétera, en el fondo se conectaban las personas y compartíamos cosas y eso era parte de la comunidad, de generar comunidad. Entonces, como que en algún punto, muchas veces ocurre en general, la geopolítica es un poco así, ¿no? Los países se pelean, pero las personas no tienen ningún problema entre sí. Y eso, la verdad que es algo que creo que en esta época estamos viendo con bastante realismo todos los días, que el problema generalmente lo tienen los políticos, no lo tienen las personas. Así que bueno, lamentablemente aprovechamos para dejar el mensaje, un mensaje de paz para la gente que esté escuchando en donde sea y en el momento de la historia que escuchen esto, ya haya terminado todo este conflicto o no. Pero bueno, es interesante también que esto que comentas de que de repente un foro interesante o un Telegram que basado en tecnología y gente e inteligencia y personas que en Rusia, etcétera, empieza a ser de repente como una suspicious, ¿no? Como sospechoso, vamos a estar comunicándonos por ahí realmente y como las personas y los grupos. Así que me imagino que no debe ser fácil incluso evitar ser hasta prejuzgado, me imagino, ¿no? Sí, a Como, veces, porque la gente no sabe, ellos piensan como que pero me miran y dicen, bueno, pero tú, ¿qué? ¿Por Rusia? ¿En contra de Rusia?
por Ucrania, contra Ucrania, estás en Claro, Estados Unidos. Pero uno, sí, yo tengo la misma postura. A mí me duele mucho ver a la gente morir. claro. Y hay hechos. Esta es una guerra, están matando a las personas. Y yo amo a las personas de donde quiera que sean, de Ucrania, Rusia, Israel, Argentina, Estados Unidos. Estas cosas geopolíticas realmente causan mucho daño a la gente y es injusto, es doloroso ver lo que está pasando. Totalmente, absolutamente. Y bueno, por supuesto que desde el lado de ciberseguridad siempre por ahí tenemos una mirada que tiene más que ver con seguridad en líneas generales, pero bueno, es algo es lo que sufre todo el mundo, así que es interesante siempre poner alguna palabrita atrás de esto para apoyar las cosas que seguro que están bien, que siempre va a ser la paz. Así que me alegro que haya surgido esta conversación. Entonces, hablábamos estabas en la universidad, saliste, estabas trabajando como ahí administración de sistemas, redes, etcétera. Y en algún momento, ¿cuál fue el próximo paso profesional? ¿A dónde te moviste? Al Ecuador, fuimos al Ecuador porque mi esposa tenía dificultades con salud física, ¿no? En Rusia, porque vivíamos como que era mucho frío allá, básicamente, para. Se conocieron en Rusia, ¿no? Exacto. Ok, Ajá. Y estoy ahí. Bueno, nos fuimos al Ecuador, comencé a trabajar en una institución financiera. bien. Y por lo menos Ecuador en ese tiempo, después de tener 10 megabits por segundo el Internet, yo llego y le digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Claro, Internet dial-up. claro, Ah, claro. uf. Pero en un banco, yo decía, ¿pero qué es esto? No, bueno, tenemos entre las agencias, tenemos una conexión dedicada de cobre, la DCL, de 64 kbps. Digo, Claro, ¿esto buenísimo. cómo es esto? Entonces comencé también a trabajar en algunas cosas ahí, de la infraestructura, igualmente orientado a la seguridad. Am, eran como tiempos emocionantes, como que se encuentran dos mundos, lo que había allá, lo que había en Ecuador, algunas cosas. La verdad que yo creo que aprendí muchísimo en el Ecuador, mucho, o sea, de cómo, porque es otra también cultura, es otro idioma. A veces la gente aprende un idioma y piensa que ya, o sea, bueno, porque sé el idioma, Claro. no, ya estoy ahí, pero hay algo que se llama mentalidad, es como Mm, las personas sienten, como piensan. Entonces las palabras pueden sonar, pueden ser claras, todo, pero las personas pueden sentirlo de una forma distinta. Y ujú, eso claro. también fue un descubrimiento muy positivo para mí, para poder aprender también cómo es la mentalidad de las personas en Ecuador, primero, luego en Latinoamérica. Fue muy enriquecedor. O sea, es como que a uno le ayuda a ser mejor. Claro, claro. Cosas. Sí, sí, es cierto. Creo que incluso conociendo culturas que aparentemente tienen parecidos, pero tienen también sus diferencias, incluso en lugares cercanos. En países muy grandes pasa. En Argentina pasa entre provincias, me imagino que en Rusia pasará entre regiones, en Brasil pasa entre regiones, en Estados Unidos pasa entre los estados. Y en los países grandes tienen esto, que incluso las culturas cambian un montón entre norte, sur, este y oeste. Así que me imagino que percibirlo desde afuera se deben notar mucho esas diferencias también. Y incluso para nosotros como nativos hispanoparlantes nos encontramos con diferencias cuando hablamos con Colombia, con España, etcétera, y está bueno, siempre es enriquecedor, me parece eso que, como bien dices, como que nos pone en un lugar, como bien decías, como nos hace humildes, ¿no? Tratar de entender al otro y tratar de comunicarnos ya de por sí, es un gesto de como tratar de estar abierto y receptivo a los otros, me parece que es interesante. Entonces te fuiste ahí a trabajar, industria financiera, siempre con la mentalidad seguridad. Lógicamente ya tenías tu chip instalado y de ahí por ahí cerca ya entraste en la industria de antivirus o tardó un tiempo más. Fui a trabajar también en una consultora, Ok. básicamente una compañía que te daba toda clase de servicios y Ujú. hacía también varios proyectos de, no sé, construir los sistemas de detección de intrusos, firewalls, Interesante. también, sí, protección endpoint, no se llamaba ni siquiera endpoint, antivirus, punto. Mm, Y luego ya, pero yo buscaba, el otro día me puse a buscar aquí unos documentos, y yo, estaba rebuscando en mi correo y encontré esos correos que había enviado añazos atrás a muchas compañías de antivirus. Es como que decía, mira, yo vivo aquí en el Ecuador y algunas compañías ya no existen, a las que claro. yo había escrito porque eran, no sé, Wow. pequeñas, quebraron, lo que sea. Pero Claro. de repente sí, ahí Wow. comencé.
Y también fue otro escalón, como que, bueno, vamos aprendiendo ahora más cosas. Era como que, wow, como muchas cosas nuevas, pero Claro, como que ya venían un poco interlazadas como con aquello que había aprendido antes cuando estábamos jugando con esos sectores de arranque, no sé, programas, cómo modificar códigos de error, todo esto. Entonces, había cierta base que me permitió, bueno, no tener como que el choco o comience como que desde cero todo a aprender. claro. Claro, sí, sí, me imagino que esa base no era poco y era gran parte de la barrera de entrada de mucha gente, porque a veces la dificultad para ingresar por ahí, la ciberseguridad, lógicamente tiene múltiples aspectos. Creo que uno de los más complejos es cuando hablamos de software a bajo nivel, assembler, hardware, reversing, esas cosas que están más cerca del hardware. Me parece que tienen un nivel de complejidad técnica mayor y eso hace que la barrera de entrada para los que quieren dedicarse a eso es un poco más alta. Entonces no es que, bueno, me dedico a cualquier cosa, voy a elegir, hago reversing. No, bueno, vamos de a poquito, vamos a hacer debugging. No, pará, primero tienes que aprender todas estas cosas. Y eso, lógicamente, que si uno ya lo tiene, abre una puerta mucho más grande a nuevos temas, entre los cuales está, por supuesto, toda la parte de la industria antivirus, que me parece, a mí me parece una de las más lindas en cuanto a todo lo que abarca y todo lo que puede hacer y para bien, por supuesto, por la gente. Así que bueno, y ahí es donde te conectaste finalmente con la industria y entraste por la puerta principal o tardó tiempo eso. Sí, llegué a trabajar, pero mi rol fuera como technical consultant, como que Mm, consultor técnico. bien, Y no, y era básicamente, ahora entendiendo como terminología, ¿no? Era mm, pre-sales engineer, algo claro, así. claro, claro, Entonces tenía que dar la presentación, pero me mm, gustaba, o sea, yo me claro. sentía como que, mira, de aquí hay ataques, esto, otro. Y Costin Rayo, un muy buen amigo, trabajamos con él, él fue mi jefe. Él me ayudó mucho. O sea, con él yo decía, pero ¿dónde saco telemetría? La industria Mm, era muy distinta. Él había desarrollado honeypots de baja interacción. mm, Básicamente, como que sistemas, ¿no? Que registraban los ataques, que alguien usaba Nmap, entonces podías decir qué protocolo es, de dónde, ¿no? Comenzamos entonces a instalarlos dentro de Latinoamérica en diferentes países. Instalé creo que en unos 5 o 6 países y ¡bam! Apareció telemetría. Siguiente paso fue, bueno, vamos a mail traps, como que honeypots, pero de mail. ¿Cómo? Listo, hablemos entonces con gente amiga que tienen páginas conocidas y dentro del index HTML, dentro del meta, vamos a poner un correo electrónico, bueno, mío, que al final es como que los bots, ¿no? Parsers van, claro, recolectan esta data y comencemos a que nos comiencen a mandar claro, mensajes de spam y todo. Comenzaron a llegar y el volumen comenzó a llegar a ser bastante alto, entonces era difícil mirarlo todo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un parser. Entonces, que si recibe el correo, tiene que entonces sacar todos los enlaces y sacar todos los adjuntos. Si hay enlaces, también que haga un browsing o un mm, wget, como que wget, recibe ujú, esto y vamos a echarle un vistazo si está ofuscado o no, porque en ese momento había como esta técnica de infección. La gente buscaba infectar los sitios web, particularmente el index, inyectando código malicioso, ofuscado, JavaScript dentro del iframe o en alguna otra parte. ujú, Entonces comenzamos a recopilar esto y también, más estadísticas, y esto era fascinante. Esto me dio el paso, creo que a la siguiente disciplina que hoy todo el mundo conoce, es como Threat Intelligence, inteligencia de amenazas, porque ya no se trataba de simplemente como que este es malware o no malware, sino claro, dónde, quién, mm, por qué, como que estadísticas. En ese momento todavía nadie hablaba de Threat Intelligence, ni se mm, entendía como tal, pero estas estadísticas comenzaban a formar base para toda la industria, como que resulta que claro, podemos estudiar amenazas. Y si podemos estudiar amenazas, podemos entonces anticipar las amenazas, podemos decir de dónde vienen, podemos crear cosas, pero lo interesante es que cuando uno vive algo en este momento presente, no necesariamente se dé cuenta del claro. futuro alcance de estas cosas. Simplemente uno hace algo como un proyecto, pero de repente años después dice, oh, wow, eso fue como que el comienzo de algo nuevo para toda la industria.
Claro, claro, totalmente. Y en algún momento empezaste a presentar estas cosas, hallazgos, estadísticas, etcétera, en congresos, en eventos. ¿Cómo fue? ¿Recordás en las primeras en las que estuviste o en las que tuviste la posibilidad de presentar o dónde eran? Sí, eran principalmente por Latinoamérica, alrededor de Latinoamérica, viajaba mucho en ese tiempo. Presenté en varios países bueno, era como fascinante también porque la gente de Latinoamérica para mí es como, tiene un valor inmenso porque la calidad humana es muy buena. Entonces, cuando van a escuchar una presentación o algo, de verdad lo aprecian y te da gusto entonces tú presentar algo. Mira, hemos visto esto. Las Mm, personas lo miran y te agradecen como por traer algo valioso. Entonces uno se sentía realizado porque veías que las personas valoraban también el trabajo que uno hacía, se forjaban las amistades que perduran, ¿no? Y claro, pues, claro. fue muy bonito. Interesante, interesante porque eso también me parece que cruza un puente muy lindo, que es cuando las comunidades técnicas se transforman después en grupos, que a veces son grupos simplemente de colegas o de buenos conocidos, como decimos en Argentina, y muchas veces de amigos, porque es un grupo de pertenencia también, ¿no? Es un grupo con el que uno se identifica con los valores de ese grupo, con las ideas, y termina siendo un grupo de amigos en muchos casos. Y en ciberseguridad creo que hay mucho de esto, las comunidades tienen muchas de estos perfiles de gente que por ahí no les gusta tanto estar afuera en un boliche, pero por ahí sí juntados en algún lugar alrededor de unas computadoras, es un lugar más natural para nosotros. Entonces es interesante cómo así se formaron al principio muchos de los primeros grupos que después eventualmente terminaron haciendo sus eventos y reuniendo gente y creando comunidad, como fue el caso de Coparty, así que creando comunidad a partir de un evento, un grupo de amigos, etcétera. Así que son como grandes casos de éxito, me parece, como ocurrió en Estados Unidos también, y en muchos países en Latinoamérica tuvieron historias similares, así que es un lindo punto para marcar esto de cómo pasa muchas veces lo profesional a la parte más personal. Quiero aprovechar esto para preguntarte sobre, independientemente de la parte técnica, me imagino que técnicamente habrás aprendido un montón de cosas en tu transcurso de, ¿cuántos fueron? 15 años en la industria antivirus, más o menos, un montón de tiempo, espectacular. Em, ¿Qué es lo que, de las cosas que no son técnicas, qué aprendizaje te llevaste como persona, como no sé, algo que te haya dado información que no sea tan técnica, algo que aprendió Dimitri en todo este tiempo? Sí, hay muchas cosas que continúo aprendiendo, ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, nuestras capacidades técnicas pueden ser diferentes de las personas, ¿no? Las personas tienen diferentes aptitudes, uno puede ser mejor en un ambiente como en un área de trabajo, otro en otro, pero siempre es muy importante mantener la integridad, ¿no? Entre como nosotros las personas, ah, respeto, ¿no? Trato bueno. A veces en el camino, claro, te encuentras con algunas personas que son como no necesariamente maduras o quizás tienen un ego demasiado elevado. Ujú. Existen toda clase de personas. Por esto trato de siempre de recordar que es muy importante ah, tratar a todos con respeto siempre. No tener como esta clasificación más o menos como que para estar en mis círculos, bueno, tienes que Ujú. tener esto, 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 esto. Claro. No, sí, tal vez alguien está recién comenzando a trabajar en esto. Um, Hay que apoyar a estas personas, a estos buenos hombres, mujeres, darles una mano. ¿Quién sabe qué clase de researchers van a ser? Incluso no tener miedo de prestar su nombre, porque a mí me pasó algunas veces, yo muchos años atrás, por ejemplo, tenía un tema y yo quería presentarlo con alguien, pero era como, yo era un poco como, en inglés le llaman naive, como que Ujú. inocente, y le contactaba a alguien como súper, súper, súper nombre, persona, que me parecía que, bueno, pero acabo de hablar con él, ahí cenamos juntos. Le decía, hey, presentemos juntos este tema. El tema era mío, pero no me decía directamente, Mm, sabes que contigo no puedo presentar, como que presenta tú claro. solo. Me decían, como que déjame pensarlo. Y de repente Mm, presentaban con otra persona y claro. decía como que, ok, no estoy a nivel de esta persona. Entonces, es lo que aprendo, ¿no? Que no quiero básicamente tener esto como que
como que con este researcher yo puedo presentar, pero con este es como que eres muy junior, o sea, Ujú. no quisiera realmente como que hacerlo. Pienso que es muy importante dar la oportunidad real, o sea, con el apoyo a todos y tratar a todos con igual, o sea, con dignidad, con oportunidad. La vida es redonda, da vuelta. Después esos muchachos Totalmente. te van a ayudar a ti, ¿no? Totalmente, totalmente. Me gusta esta circularidad y cíclica del tiempo y de las cosas que de la vida en general. Va mucho más allá de la seguridad, así que está buenísimo. Y claro, a ver, cuando te tocó trabajar seguramente en tus propios equipos, con gente muy técnica, muy capacitada, con mucho conocimiento, que seguramente en algún momento fueron más junior, etcétera. ¿Qué cosas te sirvieron más, como que qué habilidades te sirvieron más para gestionar a grupos de gente que incluso podían saber técnicamente más que tú probablemente? ¿Qué te ayudó en general a gestionar esos equipos muy técnicos? Sí, muy buena pregunta también. Me di cuenta que hay que tener como y seguir desarrollando soft skills, ¿no? Habilidades blandas. Esto no es eso no es, bueno, te enseño cómo hacer esto, otro. Es crear un ambiente de amigos y amigos de verdad, donde las personas que trabajan contigo se sientan cómodos, que ellos entiendan que no son como que, bueno, si no te gusta, tú sabes, podemos encontrar a alguien más, no te preocupes. Es más bien como que valorar a cada persona, comprender que cada persona es un individuo con su diferente personalidad y el hecho de que su personalidad sea diferente no quiere decir que sea mala, por ejemplo. Porque no se siente diferente o tenga otro tipo de, no sé, de visión a la vida o de bromas. Entonces, cosas como comprender a los chicos con los que he trabajado, hacerles sentir que son importantes, que somos un equipo, pasar tiempo juntos incluso, no, pero mira, compartir las cosas de la vida, mira, estoy haciendo esto, esta es mi familia, Mm. um, ha permitido crear lazos fuertes que de repente ya no estamos en la misma compañía, pero nada ha pasado. O sea, seguimos siendo amigos, completamente como antes. No existe ninguna ruptura o como que, bueno, ya, como que por lo que no estoy ahí, no tenemos nada de qué hablar. La amistad continuó. ¿Y por qué? Porque fue una amistad de verdad. No fue porque, bueno, tenemos que ser amiguitos, porque tenemos que Claro. cumplir con los objetivos de negocio y si no, no hay bono. Claro, claro, claro. Sí, sí, es súper interesante ese fenómeno cuando muchas veces uno por ahí cambia de los equipos de trabajo y los equipos y esas personas siguen conectadas y se siguen relacionando en parte como si siguieran siendo equipo, ¿no? O sea, yo estoy en algunos grupos de WhatsApp, etcétera, de colegas y amigos de otras empresas, etcétera, y eso pasa mucho, ¿no? Uno está cruzado y continúa un poco sabiendo qué está pasando ahí y eso porque se formó algo en el medio que está bueno y que uno sigue compartiendo, está bueno, está buenísimo. Nos quedan unos pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte algunas cosas más relacionadas con, por ejemplo, si a lo largo de toda tu carrera, ¿cuál fue el momento en el que estuvo más complicado y cuál fue el momento en que estuvo más fácil? Pues seguramente tuviste algunos, todos oscilamos entre ciertos extremos, seguramente alguno no creo que haya sido todo muy lineal. ¿Hubo algún momento más complicado que otro, por ejemplo? Sí, claro, muchas veces sí. Uno de los momentos cuando comencé solo en Latinoamérica, estaba solo y bueno, como que la compañía espera resultados. Mm, Bueno, ¿y qué hay? Sí, pero claro. usted solo. Esto no fue fácil, ¿no? Fue fácil, en cambio, confortable y placentero cuando ya teníamos un equipo formado, Mm, trabajar, apoyarse uno en otro, chicos. Esto fue muy bueno, o sea, es como que ya, como que sabemos si necesito esto, no sé, tal persona lo puede hacer. claro. Y fue también difícil, sinceramente, o sea, lo puedo decir con toda la franqueza, es que cuando comenzó la guerra en Ucrania y tú de repente trabajas, tu familia está en ambos países, está en Ucrania, está en Rusia. Tú trabajas, en mi caso, trabajé para una compañía que está en los Estados Unidos, pero sus raíces son de Rusia. Estás como en la mitad de no sé dónde. ¿Cómo termina aquí? O sea, como que, ¿qué puedo hacer en este momento? Y bueno, esos son momentos difíciles y yo creo que no todos necesariamente pueda que pasen por esto porque
son circunstancias excepcionales que no necesariamente se den en la vida de siempre. Pero bueno, ahí cada uno toma sus decisiones, camina y las cosas de repente ya también se normalizan y pues como que y seguimos. Claro, cada vez que toque aprender también alguna nueva habilidad, y nueva, digo, no perfeccionar algo, no una Claro. herramienta, no, algo nuevo, claro. Uno se puede también, a ver, eso es como que muy nuevo. Aparece otra vez el difícil, ¿no? Como que el momento Bien. difícil, pero luego, bueno, también ya, bueno, ya sé de esto. Claro, sí, a ver, eso es algo interesante, la mentalidad de principiante, encarar las cosas nuevas con mentalidad de principiante y que estar cómodo con eso es difícil, porque uno sabiendo mucho de algún tema, por ahí va a otro tema que no sabe y uno quiere sentirse como se siente en el otro tema, pero bueno, no es tan fácil, hay que aguantarse todo ese tiempo en el que uno todavía no entendió y está bueno. Y en base a eso también quiero aprovechar para hacerte una pregunta más, que es... eh, a ver, cuando la gente se te acerca o te pregunta cosas en general, porque ya hace tiempo que estás en el medio, te conocen, etcétera, y están arrancando, ¿qué consejos o qué tips le das para, en general, para gestionar al principio, para ir encontrar un poco el camino, para consejos generales que le das? A veces cuando si una pregunta específica, por ejemplo, te dice, ¿cómo puedo aprender ingeniería reversa? Ujú, Yo le digo, lee los blogs, pero cuando lees blogs y si tienes acceso a las muestras, trata de reproducir el resultado. Ahí está, o sea, llegaron a esta parte, llega a esta parte. O sea, ahí te dan mm, como tips, o sea, básicamente que miras el blog aquí y aquí estás trabajando. Llega a esta claro, parte del código, ahí es como que más o menos ya está el camino. Y mm, cuando lo hagas, vas a saber entonces cómo se hizo. Alguien dice, ya, si veo que la persona está completamente desconectada, o sea, no tiene bases, pero yo quisiera. mm. Entonces el otro día estaba volando con un amigo y escuché eso. Yo fui testigo ocular de esta conversación. Se le acerca a una persona, estábamos esperando el avión y le dice, tú eres hacker. Yo decía, wow, la persona está un poco... pero parece que Claro. es su personal. Tú eres hacker, yo sé que eres hacker. Jimmy, ¿cómo puedo aprender? Y él le dijo, dice, bueno, ¿tienes Linux? No, instálate un Linux. Instálate el Wireshark y comienza a mirar los paquetes. Tienes que aprender cómo funciona la comunicación de red. Comienza con eso. Las computadoras hablan como tú hablas a mí, así hablan las computadoras. Comienza a escuchar lo que dicen. Y él, oh, ok, ok. Y yo digo, buen consejo. Claro, Buen muy buen consejo, ¿por qué consejo. no, no? Me gustó, me gustó. Bueno, y después, una de las últimas cosas también es qué habilidades crees que la gente tendría que desarrollar para trabajar en seguridad y para perdurar, lógicamente, porque al principio obviamente uno hay que buscarle mucho la vuelta, pero para hacer una carrera en seguridad, ¿hay alguna habilidad, especialmente soft skills, digo, no en la parte técnica, que sean más útiles, crees, para hacer seguridad? Yo creo que hay que desarrollar las capacidades analíticas en general para todos nosotros y seguir perfeccionándolas, porque el panorama de ciberamenazas ha cambiado tanto. Los ataques son muy complejos, no solamente por la naturaleza del código, pero Ujú, también quién, de dónde, por qué. Y en esto, eso es lo interesante, que no hace falta saber de programación. A veces ser un buen analista de inteligencia es simplemente como atar los cabos es, ok, si se dio este ataque, si sucedió ahora, tomando en cuenta que esto tuvo un tiempo de preparación, ¿qué pasó entonces hace 3 meses? Vamos a revisar los periódicos. ¿Por qué sucedió esto? Porque cuando comprendemos las razones de los ataques, podemos entonces tener un mejor análisis y de hecho tener pronósticos. Bueno, lo siguiente va a pasar esto. Y en eso podemos todos perfeccionarnos, porque no hace falta tener algo como, no sé, una mente brillante en las matemáticas, algo así. claro. Claro, claro. No, interesante porque sí, o sea, creo que la parte analítica es totalmente transversal y un poco tener la amplitud de mirada, que no sea solamente una cuestión puramente técnica, sino que también es el enfoque general, ¿no? Bueno, para ir cerrando, lo último que te quiero preguntar es dónde te encuentra la gente online, si en qué redes sociales usas más o si quieres dejar algún contacto en alguna, de tu alias o lo que sea. Sí, gracias. Bueno, estoy en Twitter y en LinkedIn, estos dos. Con gusto, tengo abierto también para los mensajes directos en Ujú. Twitter. Si alguien quiere preguntar algo, estoy en la mayoría, si no todos los messengers. Puedo también, si alguien quiere hablar por un messenger, con gusto.
eh, solamente necesito el contacto de la persona y para ayudar también, si tienen preguntas, con gusto. Aquí estoy, físicamente estoy en Miami, entonces Bien. estoy en esta zona que se llama East Coast, ah, así que Buenísimo, buenísimo, intento de espectacular. conectarme con todos. Sí. Contáctenlo. No sé si por qué eventos te estarás moviendo, seguramente en Estados Unidos habrá muchos eventos también, así que seguramente nos volveremos a cruzar en algún evento. Así que te agradezco mucho por esta conversación. Me pareció muy interesante tu enfoque y en general tu perspectiva en general sobre la vida, particularmente sobre la ciberseguridad. Así que te agradezco mucho y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias, Federico. Es un placer para mí. Gracias por esta invitación. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.